Bienvenido a Futbolístico. Mi nombre es Natalia Gómez Junco, actual jugadora profesional de fútbol. Futbolístico trata de abordar el fútbol como un todo, más allá de un deporte. En este espacio comparto las experiencias, aprendizajes y herramientas que me ha dado este deporte. También exploramos el fútbol desde diferentes perspectivas a través de invitados expertos en diferentes temas. El objetivo es ver este deporte más allá de la cancha y que nos cuestionemos de la vida usando el fútbol como un medio. Hola, bienvenidos a Futbolístico y gracias por estar otro jueves aquí sintonizando. El día de hoy tengo un episodio que es parte de una trilogía alrededor de una pregunta central. ¿Es tan importante la fuerza mental como la física? Y voy a abordar esta pregunta de 3 perspectivas diferentes. Este primer episodio es la perspectiva de un preparador físico para ver cómo ve esta parte de la fuerza física comparada a la fuerza mental. Y a mí me gusta mucho hablar de la fuerza mental. Ya he tocado varios temas que tienen que ver en otros episodios, como la resiliencia en el capítulo pasado y la mentalidad. Es algo que creo que es muy importante en el deporte y también muy aplicable para todo lo demás en la vida. Y también está la parte física, que también es importante en el fútbol. Y bueno, no entro a muchos detalles técnicos, pero la parte física es algo que creo que se puede comparar como lo más analítico de una disciplina, ¿no? En este caso el fútbol o el deporte, pero es más como la técnica, ¿no? Entonces va a estar interesante saber la perspectiva de diferentes ángulos. La siguiente semana tendré a otro especialista abordándolo de otra perspectiva para tratar de responder esta pregunta lo más concretamente posible. Y el día de hoy tengo de invitado a Esteban Cervantes. Él es preparador físico. Yo he trabajado con él en mi readaptación después de mi lesión de rodilla y su trabajo fue increíble. Me ayudó muchísimo para regresar al 100. Es alguien que es muy preparado en el tema, muy profesional y le apasiona esta parte de la preparación física. También resulta que es mi maestro en el ENDIT. Es un curso que estoy tomando para entrenadores de la Femex Foot y he aprendido mucho de él dentro de la cancha y también en el aula. Esteban tiene un grado en Ciencias del Deporte de Querétaro, tiene una estancia en la Facultad de Ciencias del Deporte en la U de Granada y también cuenta con una maestría de alto rendimiento deportivo de la Universidad de Nuevo León. Tiene algunas certificaciones, cursos, congresos y talleres sobre el tema y tiene 5 años de experiencia en la preparación física, pasando por diversos deportes, todo siendo en equipo. Estoy muy emocionada de tener a Esteban el día de hoy en el programa para tratar de desmenuzar esta pregunta que me ha generado a mí mucho ruido en los últimos años y la parte mental ha tomado un valor cada vez más importante en mi preparación y en mi vida. Pero hoy tenemos esta perspectiva de un experto en el tema y disfruté mucho esta plática, así es que sin más les dejo aquí la plática con Esteban Cervantes. Hola Esteban, muchas gracias por estar hoy en Futbolístico. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Natalia? Mucho gusto, muy contento de estar acá. Gracias por la invitación. Muy No, bien, gracias a gracias. Dios. Gracias a ti y te invito porque eres un preparador físico súper preparado, que a mí en lo personal me has ayudado mucho en cuanto a lesión y rehabilitación. Así es que creo que ver tu perspectiva de este tema es súper interesante, de alguien que también eres mi maestro en el ENDIT, así es que puedo ver que eres alguien muy conocedor del tema. Y el tema de hoy está centrado alrededor de esta pregunta de ¿es tan importante la fuerza mental como la física? Y es tu perspectiva, pues bueno, obviamente personal y también como un preparador físico. Entonces, para ir entendiendo un poquito de ti y de por qué estás donde estás, cuéntanos un poquito de ti y de de dónde te nació este amor y esta pasión, porque se ve que es una pasión por esta área. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias. Sí, la verdad he tenido ahí por fortuna trabajar contigo, trabajar con jugadores
con mucho talento, ¿no? Con mucha capacidad. Y pues también he estado ahí en la parte de la docencia, dando clases, entonces ambas cosas lo disfrutamos mucho. Es curioso porque esta pasión por ser preparador físico o por dedicarme un poquito a la preparación física no nace desde el momento en que me centro en la universidad a estudiar esto. Realmente entro a la universidad con una idea de dedicarme al mundo del deporte, pero sin conocer que existía un rol como preparador físico dentro de un cuerpo técnico o dentro del mundo del fútbol. Por lo general, las caras visibles que veía era el entrenador o el auxiliar o algo parecido, y quedaba muy escondido, muy discreto el trabajo del preparador físico, aunque sumamente importante desde mi punto de vista. Entonces, entro en esta parte del preparador físico, que es estudiar la universidad, que es pasar por tu grado, que es ir aprendiendo los conocimientos, y en ese proceso es donde te vas dando cuenta de todo el cuerpo multidisciplinario que rodea a un deportista, ¿no? Y te vas percatando tú como persona qué competencias tienes como para ir y amoldar bien todo ese cuerpo multidisciplinario. Entonces, en ese proceso es cuando veo el rol del preparador físico, que es el que me gusta, que es por el que me decanto, y poco a poco, pues la misma trayectoria te va guiando hacia un lugar u otro dentro de ese contexto de la preparación física. Si bien ahora me dedico más a la parte de la readaptación física y esa es la principal labor que hago aquí en el trabajo donde estoy, pero siempre dentro de los márgenes del desarrollo físico, ¿no? De la capacidad física, de desarrollar las capacidades, las estructuras del cuerpo. En esa parte siempre me he mantenido y es la que disfruto hasta el día de hoy. O sea, cuando estabas estudiando en la universidad, ¿cuál era tu plan para mantenerte dentro del deporte, del fútbol? ¿Dónde te veías? No te voy a mentir, Natalia, la verdad es que hubo momentos en donde decía, híjole, estudiando lo que todos creen que es educación física, ¿de qué voy a trabajar, no? Pero si algo sí estaba muy seguro, y yo creo que todo nos pasa como cuando tienes esa sensación de que va a pasar algo, de que me iba a dedicar a este mundo del fútbol, ¿no? O iba a seguir inmerso en este mundo. Y como quería yo entrar dentro de esto, pues me puse yo mismo la meta de involucrarme en las disciplinas que más me interesaban, en involucrarme en lo que yo tenía que poseer como profesional de este área para pues destacarme, ¿no? O al menos destacar un poquito más en los conocimientos, en las técnicas que aplicamos, en todo lo que lo rodea. Y en ese proceso, pues buscas juntarte con personas que más o menos estén en el ámbito y que sepan y te aporten algo. Y si puede ser mejor, pues tú les puedas aportar algo a ellos. En ese proceso yo consigo juntarme con personas muy buenas allá en Querétaro, de donde soy yo, y entro en este mundo del fútbol allá en Querétaro, que fueron como mis primeros pasos. Y el coordinador así del área del fútbol, de la preparación física allá, me da la oportunidad de estar a cargo de un equipo como preparador físico. Entonces, esa confianza que me tuvieron desde el primer principio fue como que algo muy bueno que me ayudó a crecer bastante y a tomar yo mismo la confianza y la seriedad del trabajo pues que la requiere. Qué padre, o sea, qué padre cómo te va. Pues primero te llamó la atención y luego te va, pues solito, ¿no? Te vas a encontrar el camino porque empiezas como tú dices, ¿no? Empiezas a hacer algo y sabes que algo Sí, va a sí, pasar, sí. no sabes cómo, pero sabes que va a pasar y me relaciono totalmente, o sea, cuando empiezas algo porque te gusta, porque te llama la atención y no te... A mí me pasó en el fútbol, yo jamás pensé Ajá. dedicarme a ser futbolista profesional porque no existía una liga en México, aparte, o sea, de chica es muy difícil visualizarte, pero decía, pues me gusta y lo sigo haciendo y algo va a pasar, algo va a surgir de aquí y pues cosa tras cosa, todo va pasando, va teniendo un porqué y va apareciendo, ¿no? Y tomas esas oportunidades, porque al final yo sí creo que si te dedicas a algo que te gusta, esas oportunidades van a ir saliendo, ¿no? A fuerza. Claro, sí, totalmente de acuerdo en ese aspecto. Pareciera que el mismo universo conspira, ¿no? A nuestro favor o algo así, y uno no se lo cree, pero
realmente lo disfruta mucho. Totalmente, sí soy de esa filosofía que el universo conspira a tu favor cuando algo realmente te sientes amor y pasión por eso. Y bueno, entrando un poco a la preparación física más específico, es chistoso que dices tú que no pensabas que un equipo de fútbol tuviera preparador físico y creo que, bueno, no sé, creo que esa es la percepción de mucha gente, que el futbolista es lo Ajá. que hace en la cancha y ya, y hay veces que no se ve todo el trabajo que hay detrás para poder llegar a hacer un gesto o algo físico que se ve muy fácil. Entonces, todo eso, esa preparación viene mucho de la preparación física. No sé si sea porque aquí en México no se acostumbra a entrenar tanto la parte física. Creo que aquí primero eres futbolista y luego eres atleta. Ese es mi punto de vista, ¿no? Que he vivido en otros Sí, lugares. ajá. En Estados Unidos, por ejemplo, primero eres atleta y luego futbolista y también en consecuencia se han quedado un poco atrás en la parte técnica de repente, ¿no? Bueno, al menos femenil. Ahorita ya han mejorado muchísimo, pero hubo un punto que eran muy físicas, pero la técnica todavía no era muy buena. La gente no se da cuenta la importancia de la preparación física. Entonces, si nos pudieras definir qué es la preparación física, o sea, que quizá no nada más es solo correr, ¿no? O sea, ¿qué engloba todo esto de la preparación física? Sí, es muy cierto todo lo que dices. La verdad es que ha sido un camino lleno de evolución de la preparación física y que está ligado al fútbol. De hecho, en los inicios del fútbol contrataban a profesores de atletismo para que prepararan a los futbolistas. Wow. Como se tenía la idea de que en el fútbol nada era correr, pues se les hacía fácil contratar a entrenadores de disciplinas parecidas que corrían para que entrenaran al futbolista. Ese proceso fue evolucionando y después llegaron preparadores físicos que ahora sí buscaban mejorar aquellas características más específicas del juego en el fútbol. Entonces, esa parte fue como un paso esencial a mejorar el juego, la calidad del juego y del espectáculo, por lo tanto, en el fútbol. Entonces, esa preparación física o esa primer parte de preparación física, sí la podríamos definir como el desarrollo sí, como el desarrollo físico del futbolista buscando simplemente competir o aguantar las exigencias de una competencia. No tanto buscando como priorizar ser más rápidos que los otros o priorizar saltar más o ser un poquito más fuerte, sino simplemente como que aguantar las exigencias y poder desarrollar un poquito más el juego, ¿no? Hasta hace unos 20, 25 años empezaron otras ideas donde ya no únicamente tomaban en cuenta esa parte física, sino que le agregaban un poquito la parte, eh, por decirlo así, de pensamiento o cognitiva, donde ya hacían la preparación física buscando que el jugador pensara cómo moverse o cómo desempeñarse según las exigencias que le iba marcando el mismo partido, ¿no? El mismo juego, la misma interacción con sus compañeros. Entonces, esta segunda parte o época de la preparación física, sí ya bien va un poquito más dirigida a desarrollar el futbolista o desarrollar al atleta en todos sus componentes o en todas sus áreas desde la parte física, ¿no? Que puede ser desarrollar un poquito la percepción o la toma de decisiones del futbolista desde el momento en que aplicamos una tarea enfocada a desarrollar la resistencia o a desarrollar la velocidad, la capacidad de reacción. Entonces, dentro del concepto, del mundo del fútbol, la preparación física viene a ser ese rol que busca desarrollar las capacidades físicas del futbolista en este caso, a través de las diferentes tareas que plantea, incorporando pues nuevos conceptos ya más modernos, por decirlo así, a las exigencias del juego que se han ido estudiando. Eso es lo que podríamos ver un poquito más hoy en día. Sí, y bueno, en mi mente, o bueno, yo he vivido la preparación física de muchas formas. Como en México era mucho fútbol y mucho direccionado a pues, jugar fútbol y desarrollas algo físico a partir de eso. Pero luego, por ejemplo, me fui a estudiar Sí, la Universidad de Estados Unidos y allá la preparación física era completamente, casi que separada
o al menos donde yo estuve, casi que separada de la parte de fútbol. O sea, era trabajar la parte física, completamente analítica, sin balón, y luego entrabas a la parte de fútbol. Y yo pensaba que eso estaba mal. Yo decía, ¿cómo voy a desarrollar mis capacidades como futbolista? Sí, aquí estamos haciendo 1 hora de gimnasio de puros cleans y luego corremos 45 minutos alrededor de la pista de atletismo. O sea, yo decía, eso no me va a ayudar. O sí me va a ayudar, pero pues si no estoy tocando un balón, voy a perder todo lo que tengo de balón. Y luego he estado en equipos un equipo que me encantó, donde estuve un verano en Florida, que Ajá. el entrenador es inglés y combinaba la parte, nunca hicimos nada sin balón, nunca, nunca. Y armé una resistencia y una base física y fuerza y todo, impresionante. O sea, después de ese verano, fue un verano, me sentía muy bien físicamente. Entonces, Sí, he vivido las dos cosas, como la parte que está combinada con el balón, con los entrenamientos, con el fútbol, pero también la parte muy analítica, y creo que ahorita la vivo un poco combinada. Hacemos cosas analíticas y cosas con balón. Yo soy de la teoría o yo de la preferencia como jugadora que me gusta más lo combinado, ¿no? Me gusta hacer lo más que se pueda con balón. Pero digo, como tú mencionas ahorita, son estas tendencias quizá un poco más modernas que ven la preparación física como sí, velocidad, fuerza y resistencia, pero también es toma de decisiones, reacción, todas estas cosas que las tienes que hacer como con algún estímulo, ¿no? No el puro analítico de correr en línea recta con las pesas. Entonces, cuál es tu idea de esto? ¿O qué piensas de cuál es la mejor forma de entrenar esta parte física? la verdad es que es muy complejo, ¿eh? Pensamos que a veces resulta mejor utilizar cierta metodología o para tal equipo funciona esto y esto les ha llevado a conseguir el título. Lo que recalcan muchos teóricos, por ejemplo, del fútbol, del mundo del entrenamiento, es que no tenemos como una verdad absoluta hasta el día de hoy. No es como que si utilizamos esta metodología, con esta vamos a ganar siempre, ¿no? Porque lo que nos enseña la historia y lo que podemos ver a través de la historia es que diferentes clubes con diferentes metodologías han logrado obtener los mismos resultados. Por mencionar algunos, ¿no? El Barcelona, que tiene su metodología un poquito más global, ha llegado a obtener muy buenos resultados, obteniendo eh, título de Champions, título de Liga, título de Copa del Rey, pero vemos algo similar con equipos de una metodología totalmente diferente, ¿no? Como puede ser aquel Inter de Mourinho, que consiguió también los 3 trofeos y que son propuestas muy diferentes. Ahora, yo creo que una va a aplicar más según el equipo. Y esto es algo que a mí me gusta mucho plantear porque a veces creemos como preparadores físicos que nada más desarrollamos al jugador o que lo que estoy poniendo le va a ayudar nada más al jugador, pero ahora hay que verlo como un equipo. Es a mí como me gusta que se vea un poquito más al preparador, que el preparador físico, mejor dicho, vea es su trabajo, que vea que está desarrollando un equipo y no un jugador. Entonces, al centrarnos yo creo un poquito más en el equipo, se vuelve un poco más fácil elegir una metodología a otra. Si bien es un poquito complicado porque pues siempre hay los que se mueren con la suya o los que se cierran un poquito a las ideas de los demás, pero siempre que tengas como esa actitud de aprender más y estar dispuesto a cambiar un poco más, creo que se va a aprovechar mucho lo que puedas aprender de los demás. Eso siempre va a ser como muy valorado. Claro, sí, me imagino que también como parte, siendo preparador físico, eres parte de un cuerpo técnico y hay veces que, pues quizá tú tienes crees que cierta metodología va a funcionar con ese equipo, pero quizá el entrenador o el asistente o no sé, alguien más del cuerpo técnico, como dices tú, no piensa diferente y tiene otra idea, pues ahí ha de estar difícil, ¿no? O sea, como dices, bueno, quizá me acoplo a ellos o llegamos a un punto medio, Sí, sí, sí. es toda una ciencia, ¿no? Sí, de hecho, algunos le dicen arte, ¿no? Que es como un arte esta parte de preparar físicamente a un deportista o de interactuar con otras personas en busca de un mismo objetivo. Se vuelve un arte Sí, hacer todo este aparte proceso. se involucran las emociones, se involucra el momento
del equipo, o sea, ya sea en qué momento del torneo están, anímicamente, emocionalmente, todo esto son cosas quizá muy subjetivas y que no sé, a veces muchas cosas no se pueden cuantificar, aunque ahorita hay GPS y todas Exactamente, estas cosas, así pero es. hay cosas que hay que ser sensibles, ¿no? O hay jugadores que no les gusta hacer ciertos ejercicios, entonces ahí es manejar todo este tipo de cosas incuantificables también, ¿no? A estar complicado. Sí, claro, tomar mucho en cuenta que tratamos con seres humanos, ¿no? Claro. Que puede que seas la mejor persona del mundo, pero si hoy te despertaste de malas, pues probablemente nos va a tener que soportar esas caras, ¿no? Y tenemos que ser un poquito empáticos o tenemos que saber por dónde llevar al atleta. Sí, se vuelve un poquito humano, ¿no? El trabajo. Es totalmente humano, yo creo. Pues, al final importa muchísimo más de lo que parece, ¿no? Y bueno, Claro, sí. entrando más directo a la pregunta, ¿cómo definirías tú la fuerza física? Así para comparar la fuerza física quizá con la fuerza mental. Sí, la fuerza física, como dices, la podemos ver desde distintos puntos de vista, ¿no? Está la parte mental, que supongo un psicólogo o aquellos que se dedican a esa parte, pues la definirán mejor. O la puedes ver desde un punto de vista como de la física, que más es por aceleración y todo ese rollo, pero vista desde el punto de vista como del entrenamiento deportivo, la vemos como la capacidad más importante de todas o como la capacidad que le da el sustento a las demás capacidades, que vienen siendo la resistencia, la velocidad, y como asistidoras a estas, pues la flexibilidad y la coordinación. Pero sí para nosotros resulta, o al menos para mí resulta, la capacidad física más importante. Aquella capacidad que a través de la tensión que genera el músculo, los grupos musculares, pues nos permite actuar según condiciones específicas. Una capacidad muy ligada, totalmente yo diría ligada, a la parte del movimiento. Y es ahí donde radica un poquito más su importancia, porque al movernos mejor, al coordinar mejor nuestros movimientos, pues únicamente vamos a causar una mejor eficiencia en nuestro desarrollo deportivo, ¿no? Debido a que en la parte del deporte la técnica viene a ser un aspecto sumamente importante. Entonces, la fuerza cobra ahí un poquito más de importancia al ayudar esa parte de la motricidad, del movimiento en el jugador, en este caso. Entonces, es una capacidad realmente importante y que últimamente, si te fijas en los estudios, en las ponencias, en todos los cursos que salen, muchos están yendo a estudiar y a desarrollar esa parte de la fuerza. Ha cobrado mucha importancia últimamente. Sí, claro. Sí, me imagino y cada vez hay más información y más estudios, más tecnología, ¿no? Para poder medir todo esto. Es impresionante, ¿no? El avance de todo esto. Ahorita ya hay hasta aplicaciones, ¿no? Apps en el teléfono que puedes usar casi que diariamente para poder medir la fatiga de un jugador y todas estas Sí, cosas sí, sí, que sí. es padrísimo, toda esta tecnología. Y en un partido de fútbol, ¿cuánto crees que influya la preparación física en el rendimiento de un jugador? Uy, es complicada la pregunta, ¿eh? Esa es tu opinión, ¿no? O sea, yo sé que no es fácil de medir o Sí, de... yo creo que influye bastante, pero llega a un límite donde únicamente puede ser superado gracias a otras estructuras que rodean al deportista, ¿no? Como tú bien lo mencionaste, la parte mental, como puede ser también la parte coordinativa, un poquito más de la técnica, de todo ese conocimiento que tiene de la táctica y de cómo moverse. Aunque sí bien es cierto que últimamente se le ha dado mucha importancia a la parte de la preparación física en los entrenamientos, por lo mismo que en los partidos cobra bastante relevancia el estar bien físicamente. Y yo creo podemos ver un poquito más su importancia, y yo creo tú lo puedas notar un poquito más, al ver a un futbolista bien físicamente y al compararlo uno con medianamente bien o que no está tan bien. Creo que es como que nuestro parámetro que podemos ver un poquito mejor, ¿no? Aquel que se encuentra bien físicamente probablemente nos corrió
2 kilómetros más o nos hizo 5 sprints más y dentro de esos datos pues anotó 1 o 2 goles, ¿no? Entonces, pues es un poquito de cómo lo podríamos ver, a diferencia de aquel que tal vez lo comparamos y corrió 2 kilómetros menos o nos hizo menor cantidad de sprints o tal vez no corrió a tal velocidad como se esperaba. Entonces, yo creo que es importante, cobra bastante importancia durante el partido, si bien también se ha visto que según diferentes datos como la distancia que corre un futbolista es índice o es como un marcador de rendimiento, de un buen rendimiento, también es importante considerar y según lo que se sabe, pues que el aspecto técnico siempre va a ser el más importante en el jugador. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Partiendo de ahí, yo diría que partiendo, mejor dicho, del aspecto técnico-táctico, yo diría que la preparación física vendría a ocupar tal vez el segundo o el tercer puesto, dándole quizás el segundo puesto a la parte mental, que a mí se me hace bastante importante. Sí, es lo que te iba a preguntar, porque por lo que escucho tú tienes una como visión más holística, ¿no? Como el nombre del podcast, pero como ves al futbolista como algo completo, ¿no? No solamente es correr mucho, ni brincar alto, ni ser muy rápido, sino lo ves como algo, pues como un ser humano con muchas dimensiones, ¿no? No es tan fácil y Claro, sí, no es totalmente. tan objetivo. Entonces, sí, esa es la siguiente pregunta. La parte mental, que creo que es algo que se habla poco en el fútbol, o no sé, a mí me ha tocado que en mi formación se habló muy poco de esta parte y que yo sí creo que influye mucho más de lo que nos cuentan, la parte mental. Pero tú, por ejemplo, con tus deportistas con quienes trabajas en la parte de readaptación, ¿trabajas la parte mental? O sea, Es curioso, ajá, sí, directamente, ¿no? No nada más sentarte así de que a platicar de lo mental como sesión de terapia, sino sí. durante el entrenamiento, más así práctico. Sí, fíjate que últimamente en la parte de la readaptación física se le da muchísima importancia al aspecto mental. Mucha más, yo diría que más que cuando es preparador físico, ¿no? Cuando el jugador está con el preparador físico. Realmente la parte mental influye muchísimo en la parte de la readaptación física y más cuando son lesiones donde la severidad fue muy alta o donde es la tercera vez que se lesiona de ahí. De esos aspectos viene a cobrar muchísima importancia la parte mental. Ahora, en mi caso en específico, la verdad es que lo hago de dos maneras, tanto directa o indirectamente. Indirectamente es cuando, pues a través de tu ejemplo o a través de algunas palabras, algunas frases, intentas como motivar al jugador o lo intentas como guiar por un camino donde pues fortalezcas esa parte mental, ¿no? Eh, y directamente, pues sí, ya es cuando lo notas, inmediatamente así que te llega a la sesión y te llega con la cara casi casi en el suelo o con los hombros hasta las rodillas de lo desanimado que está, o inclusive todo lo contrario, que te llega muy animado, con mucha energía y a veces tanta que no puede controlarse Sí. y termina por disiparse esa energía de mala forma, ¿no? Entonces, en esas partes donde me llega directamente a la sesión, sí intento guiarlo así de manera directa, pues a un estado donde a mí me convenga y él se beneficie de mayor manera. Ya así como verlo un poquito más a largo plazo, ahí sí ya la parte del psicólogo es lo que más me va a ayudar a mí para que él se Claro. desempeñe mejor en el trabajo. La parte de recuperarte de lesiones se está cañón. La parte mental es súper, súper importante porque es tan emocional una lesión. Creo que digo, lo físico te duele más en lo emocional, creo yo. Bueno, en las lesiones que he tenido, la parte emocional te pega durísimo en todos los sentidos y tu cabeza te empieza a dar mil vueltas Ajá, sí. y quizás estás en un buen momento y te pasa y es como que chin, o sea, se siente bien, bien feo. Y el llegar a trabajar a esa readaptación, llegar a hacer la parte física separada del equipo,
tienes que hacer más trabajo que si estuvieras sano, ¿no? Para poder recuperarte más rápido, más trabajo en cancha, en terapia, en todo lo demás. Entonces sí se vuelve bastante tedioso el trabajo de recuperarte de una lesión. Y ya, pues bueno, también el cuerpo te responde de manera diferente, ¿no? No sabes en cuánto tiempo vas a regresar. Muchas veces tienes un estimado, pero puede Sí, ser más exactamente. tiempo. Entonces ya cumples las 6 semanas que te dijeron y todavía no has empezado ni siquiera a tocar balón y es como que, bueno, no veo para Sí. cuándo. El Creo proceso que se vuelve una montaña rusa cuando entras ya a la parte de la totalmente. readaptación. Sí, 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 se vuelve muy complicado. total. ¿Y tú crees que, por ejemplo, viéndolo en un equipo, ya en un equipo de fútbol, no en la parte de readaptación, como preparador físico, trabajas o has trabajado esa parte mental, quizá en el entrenamiento, con ciertas palabras o viendo a ciertos jugadores y que empiezas a notar ciertos comportamientos y utilizas esa parte como mental para redireccionarlos durante el entrenamiento? Sí, totalmente. Se me hace muy esencial. Bueno, yo tomo mucho en cuenta lo que dices y cómo lo dices. No es lo mismo decir lo mismo de siempre, venga, dale, dale, métele más o algo así, a de vez en cuando soltar algo que no se esperaban y que tal vez resultó como el combustible extra para que me alcanzaran a hacer esa última pasada, ¿no? O última serie. Sí lo tomo mucho en cuenta. Y lo tomo en cuenta también desde dos puntos de vista, como el individual, lo que cada jugador necesita. Unos más Claro. tímidos, otros más alegres, otros más serios, otros ni alegres ni serios a la mitad. Y desde el punto de vista como colectivo, como grupo, cómo se comportan, ¿no? Cómo reaccionan como grupo. Entonces, esa parte también es importante tomarla en cuenta. Sí me gusta también a veces, no siempre, empezar los entrenamientos y como por lo general el preparador físico es el que comienza, sí Ujú. me gusta decir alguna frase o tal vez empezar la semana con algún objetivo en mente para desarrollarse, pues no solo físicamente, sino también que piensen un poquito más, que se vayan soltando en esa parte mental. Sí me gusta comenzar con algo así. Sí, sí soy partidario de hacer eso, la verdad. Qué padre, me gusta me identifico mucho con esa filosofía porque a mí me gusta y como jugadora también me gusta. Y bueno, el otro día estaba escuchando un podcast donde estaban entrevistando a un actor y digo, ahorita que dijiste que cada quien es diferente porque, por ejemplo, siempre se Ajá. dice en el preparador físico o los preparadores físicos están muy acostumbrados a decir de que dale, venga, dale más, dale al 100 con todo. Pero, por ejemplo, yo soy de las jugadoras que a veces me esfuerzo quizá de más o estoy todo el tiempo así como que quiero dar el 100 que, Ajá. por ejemplo, escuchando a este actor, él decía, a mí eso me di cuenta que un punto que no me funcionaba. A mí me funciona dar el 85 y no es así, no es como que por ser mediocre, pero dando el 85% de mi esfuerzo o de esa intensidad, acabo dando más que dando el 100 porque dando el 100 me tensiono, como que me bloquea, ¿no? O sea, hago los Claro, movimientos un sí. poquito más tensos, entonces me canso más rápido, se me drena la energía. Entonces, esta parte nunca la había escuchado como que alguien lo dijera así, del dar el 85%, porque yo estoy acostumbrada a que siempre me decían de que da todo y da al 100 De y al hecho, sí. máximo, pero lo he probado estas últimas quizás semanas donde lo haces con esfuerzo, obviamente, pero no al punto de tensionarte. Y sí noto que me canso menos quizá en un sprint, en sentadillas incluso, o sea, el acordarme de respirar y de estas cosas que a veces por el mismo esfuerzo de tensionarte dejas de respirar haciendo de que ejercicio de Sí, sí, fuerza o sí. sprints. Entonces digo, eso es, ahorita que dijiste que cada uno es diferente porque creo que también es curioso, ¿no? Como cada jugador funciona de manera diferente. Quizá a un jugador que le digas de al 85 no le va a funcionar porque pues se relaja. Y hay otros que al revés, tienes que manejarlos de manera diferente. Es un Siempre arte, como dices pasa. tú. Y de hecho me gustó mucho eso que dijiste, ¿eh? Me pareció bastante agradable cómo dices que comenta el actor, entonces igual y te lo robo por ahí, ¿eh? Me gustó bastante esa. Y no sé de dónde lo sacó porque creo que menciona el libro. De hecho es Hugh Jackman. Me encantó esa entrevista que le hacen. Y Ajá. creo que viene de un libro, de toda una teoría de que se pusieron a estudiar a atletas, justamente. Y lo voy a buscar. Pero se me hizo súper interesante y creo que va mucho con la personalidad de cada quien, ¿no? O sea, hay jugadores que
como yo, ¿no? Que a veces se presionan de más o que intentan hacer más cosas de lo que realmente necesitan hacer. Y hay el otro lado de la moneda, ¿no? Jugadores que quizás si no los presiona, o sea, si no los estás diciendo de que da el máximo, quizás se relajan y no crecen a su potencial. Es todo un arte, ¿no? Porque todo eso lo estás trabajando al mismo tiempo en un equipo, por más que puedas hacer trabajos diferenciados, tienes que tratarlo como dices tú, como un equipo. Entonces, Sí, es totalmente de acuerdo. así minucioso, ¿no? El ir midiendo Sí, 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 en los detalles está ahí la magia de que salga bien. totalmente. El detalle es al final lo que hace la diferencia. Y bueno, así como resumen, si me pudieras dar una respuesta o sea, ¿es tan importante la fuerza mental como la física? Uf, complicado, muy complicado. Si bien creo que la fuerza física es muy importante, realmente ahorita lo dije y creo que es la base de las demás capacidades físicas y los objetivos, que diga, los beneficios que nos da esta fuerza física son muy buenos, realmente ha ayudado a que el futbolista se desempeñe muy bien físicamente, que el espectáculo mejore, que todo mejore en el fútbol. Sin embargo, y con todos los beneficios que nos aporta la parte física, creo que la parte de la fuerza mental es más importante. Yo creo que el camino del futbolista es como el camino del guerrero, ¿no? Es un camino lleno de altas y bajas, lleno de golpes y raspones. Y si no tienes la fuerza mental, aunque tengas la fuerza física, va a ser muy difícil que llegues o va a ser muy complicado que te mantengas. Entonces, hay veces donde yo creo que juega un aspecto muchísimo más importante la fuerza mental y va a ser la que aún teniendo, aún, mejor dicho, aún no teniendo el talento, pues nos va a sacar adelante esa como coraje, ¿no? Ese deseo de poder llegar o hacer lo que queremos hacer. Entonces, yo sí pondría la fuerza mental por encima, pero muy detrás, así muy pegadita, la fuerza física. Se me hacen Ok. las dos muy importantes. Súper, súper. O sea, qué padre respuesta también viendo de un preparador físico, ¿no? Yo la verdad me esperaba que me dijeras la fuerza física, porque Ya, es tu área, pero sí, es totalmente, creo que no puedes correr sin antes caminar, ¿no? Y esa parte es la fuerza mental que quizá, sí, no te deja hacer todo lo demás si no estás mentalmente en el lugar donde deberías de estar. Y como yo, como futbolista, estoy totalmente de acuerdo contigo. a veces la fuerza física nos ayuda a desarrollar la fuerza mental. Ah, claro. Uno muchas veces pensamos que a través de técnicas de psicología o algo parecido es como podemos mejorar, pero también se ha visto como cuando mejoras la estructura o la composición física de alguien, como que mejoras su autoestima o mejoras esa garra que lleva adentro. Entonces, yo creo que también es importante esa parte. Digo, a mí se me hacen muy importantes las dos. Sí, claro, se retroalimentan, ¿no? No son independientes. Si mejoras lo físico, te da confianza y mentalmente te vuelves un jugador que tiene confianza y al tener eso desarrollas más lo físico y es un círculo virtuoso que Ajá, ya exactamente. que si entras en lo positivo y es padrísimo, ¿no? Ver cómo te vas retroalimentando de las dos cosas. Sí, claro, que se complementan y no todo lo contrario, ¿no? Que no se repelen, más bien se complementan y ahí Claro, van las dos como de la mano ayudándose. Sí, total. totalmente de acuerdo. Y bueno, para acabar, le hago unas preguntas a todos los invitados. No hay respuesta correcta o incorrecta y Ok, es una forma venga. como para ver su perspectiva del fútbol y sí, Ajá. pues, su punto de vista totalmente. La primera es, define el fútbol en una palabra. Uf. Pasión. Para ti, ¿qué es el fútbol o qué te ha dejado el fútbol? En una palabra o en No, muchas? no, no, Porque las que quieras. creo que necesitaría un libro para describirlo, pero es muchas cosas. Es mi trabajo, es mi pasión, es un hobby, es algo que disfruto mucho. Entonces, realmente ha tomado un lugar importante, no el más importante, pero un lugar importante
y realmente, sobre todo, yo diría que es una pasión o un amor, pues muy bonito. Ay, qué padre. Si tuvieras una conversación con un alien y no supiera nada de fútbol, ¿cómo se lo describirías? Em, pues yo le diría que es como un juego entre amigos, eh, donde el objetivo pues es patear un balón y, y meterlo a través de un aro, ¿no? De una portería, no sé si lo entendiera así. Y Sí. creo que con eso más o menos se daría cuenta de que nada, sería cuestión de patear e intentar anotar en un punto. Sí, ahí ya valió toda la parte física. Además es Sí, patear así algo. corre, si salta, si aguanta, ya es su problema. Y última, ¿alguien a quien admiras y por qué? Uy, no me la esperaba, ¿eh? Iban de fútbol y esta me Bueno, esta, cambió. esta no tiene que ser de fútbol. Sí, me rompiste la pauta, ¿eh? ¿Quién podría ser? ¿Lo tengo que conocer o puede ser alguien No, así no, que nada se haya escuchado de él? sí, quien sea. Bueno, recientemente leí un libro, es muy famoso y probablemente todos lo han leído. Se llama El hombre en busca de sentido, Ujú. de Viktor Frank. Entonces, no, recientemente la historia que contó y cómo lo decía me hizo admirar mucho lo que había hecho. Entonces, pues tal vez no es el único ni el más importante, pero ahora es el que me llega a la memoria y yo diría que el Viktor Frank, la verdad es que lo que hizo y lo que pasó y aparte de la visión que tiene después de todo y la mentalidad, se me hace algo de admirar. Entonces yo diría que él. Wow, sí, qué bonito. Pues muchas gracias, Esteban. En verdad, gracias por No, darnos el hombre, tiempo gracias a ti. de estar aquí hoy, de enseñarnos un poco y me encanta tu perspectiva. La verdad que no me lo esperaba que tuvieras esta perspectiva holística. Digo, he trabajado contigo. Esta parte holística la comparto contigo, ¿no? Creo que el futbolista es primero un ser humano y después también alguien multidimensional, ¿no? Que no solo Sí, corremos y totalmente de pateamos acuerdo. un balón, sino hay todas las cosas alrededor. Entonces, qué padre que un preparador físico, que lo veas así y que pues estás formando ahorita a futbolistas y que lo puedas practicar de esa manera, ¿no? Porque creo que, como dices tú, ¿no? Es un arte y también hay que ver al futbolista como un ser humano primero de ser futbolista. Encantado, Todo. encantado. Muchas gracias por la invitación. Gracias por escuchar este episodio de Futbolístico. Si te gustó, suscríbete en tu plataforma favorita, ya sea Spotify, YouTube o Apple Podcasts. Me puedes encontrar en redes sociales en Instagram, Twitter y Facebook como N. Gómez Junco. Nos vemos el próximo jueves con otro episodio de Futbolístico.